En este vídeo vamos a ver cómo obtenemos la definición de derivada y para qué sirve. La derivada, principalmente por lo que se desarrolla, es un cálculo matemático que se desarrolla para estudiar el crecimiento de las funciones. Es una de las aplicaciones que tiene el cálculo diferencial o cálculo de derivadas, ¿vale? En pantalla veis una primera gráfica en la cual yo quiero estudiar el crecimiento entre dos puntos. Para ello, basta con que elija dos puntos cualquiera de la función. Al primero le he llamado x y al segundo le voy a llamar x más h. ¿Por qué x más h? Porque para pasar de este punto a este punto tengo que pasar distintas unidades. En general pueden ser 1, 2, 3, las que sean. Hay una diferencia de h unidades en general, ¿vale? Por eso la segunda coordenada la llamamos x más h. ¿Qué valor toma la función en el valor de x? Pues os he puesto aquí en la representación gráfica que veis en pantalla que el valor que toma de la función en x o la imagen le he llamado f de x. Y lo mismo para la imagen o el valor que toma la función en la segunda coordenada. Después de tener ese incremento de h unidades, pues el valor que toma la función para el valor x más h lo vamos a expresar en general f de x más h. Ya sabéis que para estudiar el crecimiento de una recta, pues basta con que elijamos dos puntos, como en este caso, y estudiemos a través de la pendiente la variación de y partido por la variación de x, o dicho de otra manera, como también incluso lo habréis visto en otras asignaturas, como puede ser física, y sub i menos i sub 0 partido por x1 menos x sub 0. Bien, esto para las rectas es correcto, estudiar el crecimiento, pero ¿qué pasa en funciones? Bueno, pues es lo que estamos o lo que estoy tratando de explicaros en este vídeo. Ya hemos elegido dos puntos cualesquiera de una función que, como veis, os he dicho, no es cuadrática, es una función que puede ser perfectamente pues, una función una parábola, y he marcado dos puntos. Entre esos dos puntos yo quiero estudiar cuánto crece mi función entre x y x más h. Bueno, pues basándonos en la definición de pendiente, basta con que dividamos la variación en el eje y, que en nuestro caso lo vamos a decir como posición final del eje y, que os lo acabo de marcar en la pantalla, f de x más h menos f de x, partido por la variación del eje x, que sería posición final, x más h menos x. Bien, esta expresión matemática, que parece bastante difícil, pero repito, no es nada más que f de x más h equivaldría a i1 menos f de x partido por, simplificando las x, me quedaría h, es lo que en matemáticas se conoce como la tasa de variación media. Es una medida del crecimiento de cualquier función, ya no tiene por qué ser una recta, aunque repito que se basa la tasa de variación media, la definición se basa en el valor de la pendiente de una recta. Bueno, pues la tasa de variación media, como decía, es una medida del crecimiento de funciones entre dos puntos. ¿Cómo lo hemos hecho? Vuelvo a repetir el proceso. Basta con que hacemos una recta entre esos dos puntos, cualesquiera, por los que pasa nuestra función, y restaremos el valor final que toma la función en el eje y menos el valor inicial que toma la función en ese mismo eje partido por la variación o posición final en el eje x menos la posición inicial, obteniendo esta fórmula que va a ser de gran ayuda para estudiar cuánto crecen las funciones, pero entre dos puntos. Pero la definición de derivada va mucho más allá, porque además sus aplicaciones en física son muy importantes. ¿Qué pasa si en lugar de esos dos puntos he pintado la misma función de antes y hemos elegido dos puntos cualesquiera? A uno le he llamado x y a otro le llamábamos x más h, porque entre estos dos valores había habido un incremento de h unidades, que puede ser 1, 2, 5, las que sean. Bien, ¿qué pasaría si esa distancia entre esos dos puntos que he marcado ahora en color verde para distinguirlos se van acercando cada vez más? Pues ahora lo que yo tendría sería efectivamente una recta secante. Si la trazara, no la vamos a trazar para ir un poco más rápido, si vais observando esa variación de esas h unidades a medida que esos puntos se van acercando, como vais observando, se va haciendo cada vez más y más pequeña. Lo que
decimos, o matemáticamente que ya os suena, lo que decimos que cada vez que esos dos puntos se hacen más pequeños, el incremento de h, o la variación, mejor dicho, que sufre la función en el gx, tiende, o h, tiende a 0. Es decir, lo que vamos a hacer es acercar tanto los puntos hasta que llegue un momento que esos puntos coincidan. Es decir, os repito otra vez esto, que h va a tender a 0. El concepto de tendencia a viene del concepto de límites, es decir, que si yo lo que hago es que esa tasa de variación media se aproxime cada vez o sea cada vez más pequeña, yo lo que estoy haciendo es juntar esos dos puntos y por lo tanto la fórmula de la tasa de variación media que hemos dicho que nos da o nos aporta o nos permite estudiar el crecimiento de las funciones entre dos puntos, si ahora ese incremento lo vamos haciendo, o esa variación de h unidades la vamos haciendo cada vez más pequeña, o lo que es lo mismo, tiende a 0, me permitirá estudiar el crecimiento de esa función en un punto. Y el límite de la tasa de variación media en matemáticas se conoce como la tasa de variación instantánea. Y me diréis, ¿y qué es la tasa de variación instantánea? ¿Para qué vale? Pues lo mismo, vale para estudiar el crecimiento de cualquier función, pero ya no en un intervalo, sino en un punto en concreto, en un instante del tiempo, que eso sonará más de física. Esto es lo que en matemáticas conocemos como la definición de derivada, cuya nomenclatura también la vais a ver así, f', decimos de x. Y esto, de una manera más o menos sencilla y muy rápida, sería la definición de derivada. ¿Qué haremos con esto? Pues calcularemos el crecimiento de las funciones